Libro del Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la mujer del difunto no tendrá que ir fuera para casarse con un extraño. Su cuñado irá donde ella, la tomará por esposa y ejercerá así la ley del levirato. Pero si el hermano no quiere tomar por mujer a su cuñada, ella se acercará a él, a la vista de los ancianos. Le quitará la sandalia de un pie, le escupirá a la cara y exclamará diciendo: así se hace con un hombre que no quiere edificar la casa de su hermana. Entonces aquí lo que se establece es que la continuidad de la descendencia es un compromiso común, no un deseo individual. O sea, no está el individualismo moderno, pues. Se reconoce que la continuidad de la descendencia es un compromiso asumido en común. De hecho, por ejemplo, en relación a la educación de los hijos, todos intervienen. No es de que son tus hijos y tú te arreglas. Es un compromiso común y por ende una situación fundamental que se mantiene. Y ahorita vamos a ver sobre todo por qué. Porque en los tiempos proféticos las mujeres se casaban por tener descendencia, no por concupiscencia. De hecho, el propósito era que se propagase el pueblo de Dios. Y que al final, atendiendo a estos tiempos, que se abrieran alternativas o caminos que dieran por fin la llegada al Mesías. Por eso era un asunto importante que involucraba a todo el pueblo en su conjunto. Por eso era una cuestión tan central. Y por tanto también que fueran enviados por delante los futuros profetas de Cristo. Es decir, que se fuera preparando el camino para el Mesías hasta su respectiva llegada. Así pues, para que se propagase el pueblo, es decir, para que llegara Cristo, la sentencia de la ley declaraba maldito al que no propagase el linaje de Israel. Porque, como en el ejemplo que se puso, si por ejemplo el hermano no quería continuar con este compromiso en común, es porque al final se estaba negando a la venida del Mesías. Y por eso era severamente sancionado. Con razón podemos entender que la unión carnal era algo mucho más grande que la mera satisfacción sexual, como afirma Agustín en La bondad de la viudez. Y eso es algo que en efecto se sigue contrastando en los tiempos actuales. Tal parece que hoy en día la unión carnal, por ejemplo, es algo que solo remitiría a la satisfacción sexual. No tiene pues un horizonte de fundamentación que la respalde. Ni siquiera se consideraría un asunto común, ¿no? Es decir, un compromiso compartido, sino un deleite individualizado y además sexualizado. Bueno, capítulo 25, versículo 11 al capítulo 26, versículo 19. Tú continuarás diciendo ante el Señor tu Dios: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, donde moró con unos pocos hombres, pero llegó a ser allí una nación grande, fuerte y numerosa. Luego los egipcios nos maltrataron, nos humillaron y nos impusieron una servidumbre durísima. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres. El Señor oyó nuestro clamor y se fijó en nuestra miseria, nuestra fatiga y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, en medio de gran terror, señales y prodigios. Y nos condujo a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Hoy has hecho comprometerse al Señor que Él será tu Dios, y que tú marcharás por sus caminos y guardarás sus leyes, mandamientos y normas, escuchando su voz. El Señor te ha hecho testimoniar hoy que serás el pueblo de su propiedad, como te había dicho, y guardarás todos sus mandatos. Esto simboliza lo siguiente: las manos, la acción; el corazón, la intención; y la boca, la palabra. Por tanto, a propósito de los que se arrepienten, está bien dicho aquel versículo: tú has buscado hoy a Dios para que Él sea tu Dios, y el Señor te ha buscado hoy a ti para que seas su pueblo. Esto es así porque quien se dedica a servir al Señor, Dios se le hace familiar.
Es justo tal familiaridad con Dios la que conforma su pueblo. Como lo menciona Clemente de Alejandría en los Estrómata. Entonces, el trato frecuente con Dios, el recto servicio a Dios nos permite establecer una familiaridad con Él. Y es esto lo que se verá reflejado en tanto pueblo suyo. O sea, no puede el servidor de Dios actuar, ni pensar, ni sentir. En general, no puede, en definitiva, vivir como lo haría cualquier otro que no esté a su servicio. Capítulo 27, versículos 1 a 13. Cuando hayáis pasado el Jordán, erigiréis pues esas piedras que hoy os mando en el monte Elab, y las revocarás con cal. Edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras sobre las que no haya trabajado el hierro. La gloria del altar no depende de los golpes de hacha, sino de la sencillez puesta en el corazón. Y aquí se da una indicación fundamental. En efecto, todo lo consagrado a Dios debe ser sencillo y simple, es decir, no modelado a golpes. Por eso no se habla de que se tenga, por ejemplo, que utilizar el hacha para partir madera, o utilizar cinceles para quebrantar la piedra. No, el Señor está mencionando que todo aquello que le pertenece, es decir, todo aquello que le ha sido consagrado, por ejemplo, un corazón humano, pues debe de ser sencillo y simple. No puede ser algo que se imponga por la fuerza. Debe de ser, pues, expresión de un gesto de humildad y de sencillez. Así es como se da el recto servicio al Señor, como menciona Gregorio Nacianceno en la oración fúnebre al Padre. Capítulo 27, versículos 14 a 26. Maldito el hombre que haga un ídolo esculpido o fundido, abominación para el Señor, obra de manos de artífice, y lo ponga en un lugar secreto. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien desprecia a su padre y a su madre, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien modifique los mojones de su prójimo, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien haga salirse del camino a un ciego, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien viole el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien yazca con la mujer de su padre, porque alzaría la cubierta del lecho paterno. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien se ayunte con cualquier bestia, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien yazca con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien yazca con su suegra, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien mate a su prójimo en secreto, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien acepte soborno para dar muerte a un inocente, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito quien no mantenga todas las palabras de esta ley, ni las ponga en práctica, y todo el pueblo responderá, amén. Hay muchos que solamente sirven para desviar a las personas del buen camino. Los gnósticos, por ejemplo, no sirven para la salvación y la vida, sino para aumentar y hacer más pesada la ignorancia. Por eso la ley ha llamado maldito a todo aquel que induce a un ser humano a errar el camino. Si se dan cuenta, en efecto, estas maldiciones apuntan a lo errático que puede ser nuestro comportamiento humano. Es decir, la maldición está en salirse del camino, en apartarse pues de Cristo. Por el contrario, los apóstoles fueron enviados a buscar a los errantes, aquellos que se habían apartado del camino. También fueron enviados a devolverles la vista a los ciegos y a llevar la salud a los enfermos. Ciertamente no hablaban según la opinión del momento, sino manifestando siempre la verdad. Este es el modo correcto de obrar cristianamente, como afirma Ireneo de León en contra de las herejías. Es decir, que aquí se establece claramente que no podemos dejarnos llevar por la opinión del momento,
o por una moda discursiva, o por unas ciertas prácticas asumidas sin ningún tipo de legitimidad. Más bien, el modo correcto de obrar cristiano corresponde siempre a la verdad. Es eso, en efecto, lo que hay que manifestar. Por eso estas maldiciones son señalamientos de las torceduras que ciertamente se pueden llevar a cabo. Muchas de ellas en el mundo actual, como resulta evidente. O sea, tal parece que hoy es ir en contra de lo que la ley ha establecido, es decir, de lo que el Señor ha dicho. Por último, Moisés fue claro al decir que el incumplimiento de la ley trae consigo muchas penalidades. En efecto, incumplir la ley conlleva a obrar con negligencia las obras del Señor y por ende conduce a poner en riesgo la salvación de las almas. Por eso es tan delicado los señalamientos, por eso son tan delicados los señalamientos que realiza Moisés, que básicamente se resumen al incumplimiento de la ley, o sea, al obrar con negligencia las obras del Señor. Y no solo porque implicarían algún tipo de falta moral, sino, sobre todo, porque en el momento en el que nosotros asumimos la negligencia en relación a las obras del Señor y por ende acabamos incumpliendo la ley, lo único que hacemos es poner en riesgo la salvación de las almas. Hay mucho, pues, de por medio. Por eso se nos invita al cumplimiento de la ley. No es por un sometimiento, es por un compromiso igualmente común. Una persona que en efecto cumple la ley es una persona que estará contribuyendo a la salvación de las almas en cualquier parte del mundo y bajo cualquier tipo de condición. Así pues, si es maldito quien obra la ley con negligencia, ¿de qué no será reo quien ni siquiera realiza tales obras? Que es, me parece, la situación contemporánea, como afirma Basilio de Cesarea sobre el bautismo. Aquí, ¿no?, se da una maldición fuerte a quien obre la ley con negligencia. Pero ¿qué pasa en el caso de cuando ya ni siquiera se realiza esta ley? Se pone por obra la ley. ¿De qué seremos reos? Si en el primer caso fue una maldición, quizá en el segundo sea una condenación. Por eso nuestra situación es muchísimo más delicada. Capítulo 28, versículos 1 a 6. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, bendita tu talega y tu arteza. Bendito tú cuando entres y bendito cuando salgas. Así como la prosperidad de una ciudad consiste en la abundancia de mercancías en el mercado, y hasta decimos que una región que produce muchos frutos es próspera, es fértil, de la misma manera la abundancia de alma consiste en estar llena de toda clase de buenas obras. Esta es la bendición que Dios otorga a todo aquel que escucha su voz. O sea, todo aquel que escucha, recibe, ¿no?, y pone en práctica la voz de Dios, se llenará de multitud de buenas obras. Rebosará pues de abundancia. Así, en primer lugar, hay que cultivar el alma con ardor y después fecundarla con el abundante riego de las aguas celestiales. En efecto, un alma bendecida es un alma regada con dichas aguas. Y por eso, esta alma, que primero ha sido cultivada y después ha sido fortalecida, pues, por la gracia que viene de lo alto, será capaz de producir el 30, el 60 o el 100 por uno, según la abundante bendición de sus graneros y su arteza. En la medida en la que nosotros tengamos disponibilidad o no para recibir todos los dones y las gracias que el Señor nos quiera conceder. De eso dependerá ciertamente nuestra fertilidad. Por eso es también, en sentido contrario, el comprender por qué el mundo atraviesa una especie de esterilidad muy marcada. Y quizás se deba a que son muy pocos los que en verdad escuchan la voz de Dios. Quizás sea que sean muy pocos los que en la actualidad han decidido ser colaboradores del Señor.
receptores pues de su voluntad. Si no hay esto, entonces lo que queda es la abundancia de esas buenas obras. Y por eso podríamos decir que tal parece que incrementa la maldad. Pero en realidad no es que incremente la maldad, es que aumenta la infidelidad a Dios. O sea, lo que pasa es que disminuye la bondad. Aumenta la infidelidad a Dios. Y eso es uno de los elementos que debemos de tomarnos muy en serio en el tiempo actual. ¿Qué tanta fidelidad tenemos o no al Señor? En un sentido pleno. Es decir, una verdadera fidelidad a la luz de la verdad. Y no una especie de seguimiento negligente o un apostolado deficiente. Bueno, capítulo 28, versículos 7 a 14. Que el Señor te abra su óptimo tesoro, los cielos, dando a su tiempo la lluvia a la tierra y la bendición a todas las obras de tus manos. Que des en préstamo a muchas naciones, y tú en cambio no tengas que pedir prestado. Que el Señor te constituya en cabeza y no en cola, y estés siempre por encima y nunca por debajo. Si es que escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno guardar y poner en práctica, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda de todas las palabras que hoy te he mandado, sin ir tras otros dioses para rendirles culto. Dios da su buen tesoro a las almas, es decir, aquella lluvia que riega la tierra según su palabra. En efecto, esta es la lluvia pedida como bendición, la palabra de Dios que riega el alma y la hace fecunda y fértil. Un alma, ya lo hemos dicho, que no está abierta, que no es receptiva a la palabra de Dios, a la voz viva de Dios, termina siendo estéril e improductiva. No destaca por el tesoro que contiene. O sea, no se manifiestan en esta alma multitud de obras buenas. Por el contrario, puede ser que se trate de un alma entenebrecida y llena de vicios, desórdenes y maldades, lo cual va a generar una multitud de calamidades en el mundo entero. En pocas palabras, aquí lo que se está indicando y es lo que se está pidiendo como bendición es la humedad de la gracia. El alma contemporánea, por decirlo de esta manera, quizá un poquito más filosófica, está reseca. No tiene la humedad de la gracia. Está sumamente reseca. Y ya sabemos que cuando una tierra está reseca e incluso cuarteada, es estéril, no es fértil, ni es fecunda. Hay primero que volver a humedecerla. Y esto debido al negarnos a escuchar la palabra de Dios, la voz del Señor, como afirma Ambrosio en una de sus cartas. Capítulo 28, versículos 15 a 35. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, y no procuras poner por obra todos sus mandatos y leyes que hoy te prescribo, que los cielos que hay sobre tu cabeza sean de bronce y la tierra bajo tus pies de hierro, que tengas que ir a tientas a mediodía, como a tientas va el ciego en su tiniebla, y no prosperes en tus caminos, que estés oprimido y expoliado todos los días y no haya quien te salve. Fíjense el contraste. Primero en relación a la bendición y ahora las consecuencias de no hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que habrá absoluta sequedad y falta de nubes portadoras de agua y por ende lo que se va a generar es un suelo duro y estéril, como muchos de los corazones actuales. Muchos de nosotros tenemos un corazón extremadamente endurecido y también extremadamente estéril, porque no posee la humedad de la gracia. En efecto, así como la tierra es dura y estéril sin las lluvias, así también el alma se endurece si no recibe la gracia que viene de lo alto. De hecho, sin esta gracia, tanto la tierra como el alma no pueden concebir la fertilidad de dar muchos frutos. Hoy el alma contemporánea parece ser en gran medida estéril, porque dijimos, está no seca, está reseca.
está cuarteada, no tiene fertilidad. Parece incluso ya ni siquiera tierra, sino polvo. Un polvo seco que no tiene fecundidad alguna, como afirma Basilio de Cesarea en las homilías sobre el examen. Así pues, por cielo de bronce, la Escritura quiere decir lo siguiente: un cielo cerrado que ciertamente niega a la tierra sus beneficios. Y también la tierra es de hierro cuando rechaza su deber y rechaza las semillas que le son arrojadas. Porque el Señor sigue concediéndonos su gracia. No es que la haya dejado de conceder, es que nosotros más bien nos empeñamos en rechazarla. Aquí también hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Y esta es una crueldad que para nada realiza un alma en verdad fecunda, porque un alma fecunda es un alma receptiva, un alma humedecida con la gracia. En efecto, un alma fecunda recibe tales semillas, las acoge y las calienta en su seno de madre afectuosa. ¿Cuándo pues has visto que el hierro dé fruto? ¿Cuándo el bronce ha dejado caer la lluvia? Como afirma Ambrosio también en una de sus cartas. Por último, digamos también que en ocasiones, cuando permanecemos en el error, este se instala en lo más alto del intelecto y por ende distorsiona toda nuestra visión. Y de verdad, es más, fíjense, es en serio, es más difícil salir de un error que arrepentirse de un pecado. Porque en el momento en el que el error se instala en lo más alto de nuestro intelecto, ni cuenta nos damos de que estamos en error. Toda nuestra visión está distorsionada. De hecho, y ese es, digamos, el efecto más radical que trae consigo el error, es que ni siquiera percibimos ya nuestro propio error. Pues nuestra alma por sí misma no es capaz de verlo. Así pues, cada día miramos como ciegos que palpan inseguros en las tinieblas. Esto se debe a que nuestro intelecto interior no posee lo necesario para el discernimiento. Andamos, por tanto, a tientas y como extraviados, es decir, oprimidos y expoliados, como afirma Efrén de Nisibi en la carta Publio. O sea que lo que está diciendo Moisés no es una amenaza, es una descripción de lo que sucede cuando nos negamos a escuchar y recibir la voz de Dios, la gracia. Digamos que es como una descripción de las consecuencias. No es que esté imponiendo una amenaza o que esté tratando de establecer por la fuerza algún tipo de coacción. No, está siendo muy claro al respecto. Está mostrando lo que sucede cuando uno en efecto no sigue la voz del Señor. Capítulo 28, versículos 36 a 69. El Señor te dispersará por todos los pueblos, desde un confín al otro de la tierra, y allí darás culto a dioses extranjeros, de madera y piedra, desconocidos de ti y de tus padres. Y en esas naciones no tendrás tranquilidad, ni habrá lugar de reposo para la planta de tus pies. Allí te dará el Señor un corazón trémulo, unos ojos lánguidos y un alma congojada. Y tu vida estará siempre pendiente de un hilo y estarás temblando noche y día, sin ninguna seguridad en tu vida. De entrada nosotros tenderíamos a verlo como una especie de profecía, ¿no?, en torno al pueblo de Israel. Pero esta es también una predicción de la muerte de Cristo. En efecto, debes aprender lo que se ha anunciado desde antiguo sobre la cruz. ¿O acaso es verdad que la cruz de Cristo ha pasado en silencio? Es decir, ¿apareció como de la nada? Claro que no, ya que su muerte fue revelada con mucha anticipación. Moisés es de hecho el primero que la anuncia a grandes voces. ¿Se acuerdan cómo en efecto Moisés es el primero que anuncia a Jesús? Él habíamos mencionado. Y que no solo mencionará a Jesús, sino que también hará referencia a los padecimientos del Cristo, es decir, del Mesías,
haciendo alusiones, acuérdense cuando hablamos del maldito, ¿no? El que muere colgado del madero, haciendo una referencia explícita al estar colgado de un madero, es decir, a la crucifixión, como afirma Atanasio en la encarnación del Verbo. Capítulo 29, versículos 1 a 28. Durante 40 años os he conducido por el desierto sin que vuestras ropas se gastaran de llevarlas, ni vuestras sandalias se gastaran de calzarlas, cosa que ya es un gran milagro. Y fueron 40 años, estamos hablando de 40 horas, 40 años. Tampoco comisteis pan, ni bebisteis vino y licor, para que entendieseis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. O sea que todo el tiempo estuvieron completamente lúcidos y sobrios. Que no haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu que se desvíe hoy del Señor nuestro Dios, para ir a rendir culto a los dioses de esas naciones. El Señor no querrá perdonarlo. Las generaciones venideras, los hijos que os sucedan y los extranjeros que vengan de países lejanos, cuando vean las plagas de esta tierra y las enfermedades con las que habrá castigado, dirán: azufre, sal, calcinación es su tierra entera. Jamás se podrá sembrar, nada podrá brotar, no crecerá en ella hierba alguna. Es como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todas las naciones dirán: ¿por qué ha tratado así el Señor a esta tierra? La ira de Dios no es como la pasión humana. Y eso también es algo que debemos de tener muy presente. La ira de Dios no es como la pasión humana. En efecto, lo que ocurre en esta tierra tiene como propósito el saber si te arrepentirás o no de tus malas conductas. De hecho, y esto nos viene muy bien en estos tiempos, la tierra misma, con sus respectivas calamidades, nos invita al arrepentimiento. Quiere decir que de fondo, a pesar de los terribles desastres naturales, ¿no?, que se están presenciando alrededor del mundo, también hay un motivo profundo que es una invitación al arrepentimiento, porque no estamos ciertamente en las mejores relaciones con Dios. Ni tanto los que no creen, ¿no?, ni solo se refería a los que no creen, sino también a los que supuestamente nos decimos creyentes y discípulos de Cristo. Aquí habría, pues, un llamado al arrepentimiento, como afirma Orígenes en las homilías sobre Jeremías. Entonces no se trata tanto de un castigo, sino de una invitación a la enmienda, al cambio de corazón, es decir, a que ahora sí nos decidamos de una vez por todas por la auténtica conversión, por la fidelidad a Dios. ¿Vale? Capítulo 30, versículos 1 a 14. Por lo demás, el presente mandamiento que hoy te ordeno no es imposible para ti, ni inalcanzable. No está en los cielos para decir: ¿quién podrá ascender por nosotros a los cielos a traerlo y hacérnoslo oír para que lo pongamos por obra? Tampoco está allende los mares para decir: ¿quién podrá cruzar por nosotros el mar para traerlo y hacérnoslo oír para que lo pongamos por obra? No, el mandamiento está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que lo pongas por obra. Como dice la Escritura, quien pretenda hacer algo con orgullo, ultraja a Dios, como se menciona en el libro de los Números. En efecto, la arrogancia es un vicio terrible del alma. Y de este, como de los otros vicios, la misma Escritura exhorta a arrepentirse. Dicho arrepentimiento consiste en cambiar y armonizar nuestra vida por entero. Y esa es una de nuestras tareas pendientes en el tiempo presente. Cambiar y armonizar nuestra vida por entero con los demás, con el medio ambiente y con uno mismo. Necesitamos realmente, ¿no?, reordenar nuestra vida en relación a los demás, al medio ambiente y con uno mismo. Así pues, por el arrepentimiento pasamos a una vida de mejor condición. Entonces, ¿qué es de fondo lo que el Señor quiere? ¿Destrucción?
No. Lo que quiere es que pasemos a una vida de mejor condición. Recuerden que el Señor es rico en misericordia, infinitamente generoso para perdonar. ¿Qué estará esperando? ¿Nuestra aniquilación? ¿No será más bien que está ansiando nuestro arrepentimiento para suplicar su ayuda, su auxilio, su amistad? Y mostrarnos de una vez agradecidos con Él. Y para verdaderamente poder alcanzar tal mejor condición, hemos de usar los tres medios, es decir, la boca, el corazón y las manos, como afirma Clemente de Alejandría en los Strómata. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se nos está pidiendo absolutamente nada imposible. Lo único que se necesita es la boca. ¿Para qué? Para la invocación. El corazón. ¿Para qué? Para la adoración. ¿Y las manos para qué? Para la súplica. ¿Qué no será que el Señor, más que aniquilación, está buscando nuestra conversión? El que pasemos a una condición de vida mejor. ¿Y qué de verdad es tan difícil invocarlo? ¿Qué de verdad es tan difícil suplicarle? ¿Qué de verdad es tan difícil dirigir el corazón hacia Él? ¿Se nos ha puesto pues algo imposible? No. ¿Se nos han dado indicaciones inalcanzables? No. Ahora bien, ¿acaso hemos de bajar a Cristo del cielo? ¿O hemos de traer a Cristo de entre los muertos? Ciertamente buscamos a Cristo, pero no hemos de hacerlo ni allá ni acá, sino aquí donde se encuentra, es decir, en la boca y el corazón, como afirma Orígenes en el comentario al Evangelio de Juan. Porque claro, hay algunos que consideran que Cristo está allá, en los cielos, ¿no? Como desvinculado de nosotros y viviendo una especie de mundo aparte, separado de nosotros. O bien, que Cristo en definitiva parece que no resucitó y está como ausente dentro de los acontecimientos y por ende también dentro de nuestra propia vida personal. Y no es verdad. El Señor está vivo, ha resucitado. No tenemos ni pensar que está alejado ni que no ha resucitado. Está vivo. Es alguien operante, es alguien que trabaja, alguien que labora, alguien que literalmente está al pendiente de nosotros noche y día. Y lo único decimos que se requiere es justamente reconocerlo como el Salvador con la boca y evidentemente con el corazón. Por último, el reino de Dios, según las palabras del Señor y Salvador nuestro, no viene ostensiblemente. O sea, no es algo que podamos ver de manera nítida. Como sí podemos ver, por ejemplo, los grandes acontecimientos que ocurren en este mundo. No, el reino de Dios no viene ostensiblemente. Y por eso no podemos decir, helo aquí o allí. No obstante, el reino divino surge, se perfecciona y da fruto en este mundo. Y son las manos y la boca, las obras exteriores, ¿no? Y aquello que refleja nuestro interior, es decir, los corazones, quienes dan testimonio de ello. Entonces, ¿dónde realmente surge, se perfecciona y da fruto en este mundo el reino de Dios? En los corazones humanos. Que no es algo que necesariamente sea ostensible. Hay un montón de conversiones silenciosas, incluso me atrevo a decir anónimas. Aquellos cuya fe solo Dios conoce, que están ahí realizando el reino de Dios y contribuyendo a la salvación de las almas sin ningún tipo de ostentación, sin ningún tipo de espectacularidad, sin ningún tipo de protagonismo. Simple y sencillamente en esa silenciosa fidelidad que solo Dios conoce y cuyos efectos benéficos también se dejarán entrever, pero no de una manera llamativa, de una manera discreta, simple, sencilla, silenciosa.
Bien, capítulo 30, versículos 15 a 20. Hoy pongo ante ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Hoy pongo por testigos contra vosotros los cielos y la tierra. Pongo ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que tú y tu descendencia viváis amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a Él. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Mira, en el interior de cada uno de nosotros hay una balanza preparada por nuestro Creador, con la que es posible juzgar la naturaleza de las cosas. Por eso no hay problema en poner delante de nosotros el bien y el mal. Es decir, dos naturalezas opuestas la una a la otra. A esta balanza con la que nos es posible juzgar la naturaleza de las cosas, algunos le llaman conciencia, por ejemplo, que es un término que nos resulta incluso muchísimo más familiar. De hecho, sí podemos ciertamente juzgar si algo está bien o está mal. Y esto es algo dispuesto por el propio Señor. Por eso no hay ningún problema en que se dé esta opción. Es como, por decir, si a una persona le ofrecieran escoger entre una casa maravillosa y un montón de piedras. Creo que no hay dificultad en juzgar la naturaleza de las cosas. Por eso repito, no hay problema en poner delante de nosotros estas naturalezas opuestas la una a la otra. En todo caso, sé fiel a Dios, creador tuyo, y sopésalas con tu propio juicio personal. O sea, el Señor confía en nosotros porque Él sabe también de lo que nos ha dotado. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de juzgar la naturaleza de las cosas. Somos fieles al Señor, ¿no? Creador nuestro, y aquello que en efecto se presenta ante nosotros, también damos o alabamos al Señor a partir de poner en práctica todos los dones que Él nos ha concedido de manera recta. Además, vean, el Señor, como afirma Basilio de Cesarea en las homilías sobre los Salmos, vean cómo en estos versículos no es que el Señor haya dicho, pongo ante ti hoy, ¿no?, la muerte y la vida y ya. No, dice, elige la vida. O sea, también algo nos aconseja, pero no nos obliga. Porque no tendríamos pretexto, por ejemplo, para no tomar aquello que nos resulta adecuado. Examinemos entonces qué es la vida e igualmente qué es la muerte. La vida consiste en disfrutar del don de respirar. La muerte en ser privado de dicho don. Así pues, este don del respirar es considerado por muchos como un bien. Sin embargo, el respirar en verdad depende de recibir el hálito de Dios. Quiere decir que no solo hay bios, ¿no?, como ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, sino que también hay zoe. O sea, en pocas palabras, no solo hay una vida biológica, por ejemplo, vinculada directamente con el respirar, sino que también está la verdadera vida, que es espiritual, y el cual está vinculado o es inseparable del hálito mismo de Dios. Por eso la vida es un bien, la muerte un mal, porque en realidad la muerte es privación de Dios. Eso es muerte. Vida es adhesión a Dios. De hecho, el bien y el mal están confrontados, pero ambos están a nuestro alcance. Por eso Dios mismo nos invita a escoger la vida. Es decir, cuando dice escoge la vida, nos está invitando a respirar, a introducir, a recibir día con día su gracia, como afirma Ambrosio en Sobre el bien de la muerte. Por eso expusimos en su momento la invención de la autonomía. Porque con esta invención de la autonomía se nos quiso convencer de que no necesitamos absolutamente nada y a nadie, que somos autoconstitutivos. O sea, con la invención moderna de la autonomía se nos invitó a privarnos de la gracia concedida por Dios día con día. Y ya sabemos, en gran medida, los efectos
que esto ha traído consigo. En todo caso, debemos tener en cuenta que al hablar de vida o muerte, igualmente se nos propone el cielo o el infierno. Es decir, Cristo o el diablo. Lo excelso o el abismo. Así pues, por gracia de Dios, cada quien tiene la potestad tanto de elegir lo que quiera, como de extender la mano a lo que en verdad apetezca, según la rectitud o corrupción de su corazón, como afirma Cesario de Arles en un sermón. Entonces es muy importante que nosotros custodiemos el alma y veamos mucho, ¿no?, la condición real en la cual se encuentra nuestro corazón. Si es que éste está realmente guiado por la rectitud o más bien se encuentra extraviado por la corrupción. De esto es de lo que va a depender. O sea, no solo se trata de una elección, porque a veces es verdad que podemos no solo elegir, sino elegir mal o elegir de manera inconveniente. Y esto se debe a la rectitud o corrupción del corazón de cada uno. Por eso creo que valdría la pena pedirle al Señor que nos conceda un corazón recto, que nos libre de la corrupción del corazón para que no le defraudemos. Mira pues que tienes agua y fuego, tienes la vida y la muerte. De hecho, estás ante el bien y el mal, pues tienes el reino de Dios a tu alcance, lo mismo que el infierno. En efecto, a tu alcance está el rey legítimo o el cruel tirano. ¿Tienes pues los falsos placeres del mundo o la felicidad verdadera del paraíso? La gracia de Cristo te ha dado la potestad de hacer lo que quieras. Porque ya lo hemos dicho también, el Señor es sumamente respetuoso con nuestra condición humana. Elige pues la vida para que en verdad vivas. Abandona por tanto el espantoso camino de la izquierda. Recuerden que a la izquierda también se le conoce como siniestra. Está la derecha y la siniestra. Es decir, el camino siniestro que solamente te conduce a la muerte y a la perdición. Abraza, por tanto, la senda estrecha de la derecha y no el espacioso camino de la izquierda. Que la holgura de la siniestra no te cautive, que no te seduzca ni te engañe. Como afirma Cesario de Arles también en el sermón. Y esto creo que es muy importante, porque nosotros a veces somos fácilmente seducidos y engañados debido a la holgura que la siniestra nos presenta. Por ejemplo, qué fácil es quizá enriquecerse ilegítimamente. Qué fácil parece prosperar a costa de causar mucho daño o cometer multitud de injusticias. Por el contrario, qué difícil se nos puede volver permanecer honestos y rectos en este mundo. Pareciera, ¿no?, que en pocas palabras se nos invita más a ser malos, mostrándonos todos los beneficios desde estas narcoseries, ¿no?, donde vemos que ahora los malvados son los que llevan una vida llena de placeres, etcétera, etcétera, que a la bondad. Como si fuera pues esta especie de holgura, ¿no?, esta espaciosidad que la siniestra nos propone precisamente para cautivarnos y engañarnos. Por último, no olvides que, como está escrito, la vida y la muerte se presentan de igual modo ante el ser humano y él puede extender su mano hacia lo que él desee. Es necesario, pues, que todos los seres humanos posean para la eternidad aquellos bienes que ahora pueden alcanzar con su mano. O sea, lo que nosotros escojamos desde aquí, allá también lo vamos a conservar. Si yo escojo ya la muerte aquí, pues la muerte es lo mismo que tendré allá. Si yo escojo la vida desde aquí, allá justo lo que tendré es la vida. Si yo quiero empezar a adelantar algo del infierno en este mundo, pues allá no llegaré más que a lo que yo he escogido acá. En efecto, lo que sucede aquí en la tierra se prolonga más allá de esta vida, que es una de las posturas filosóficas más fuertes, más claras y más contundentes de Dante Alighieri en la Comedia.
lo que sucede aquí en la tierra se prolonga más allá de esta vida. De hecho, habiendo conformado cada uno su conducta a su propio modo de querer y pensar, así es como permanecerá en la condición de la situación futura, pues nuestra disposición de ánimo en la vida terrena será la guía que determine lo que viene después, como afirma Salviano en Contra la avaricia. Y esto creo que es algo muy importante de tener en cuenta. ¿De qué forma estamos conformando nuestra conducta? Es decir, nuestro propio modo de querer y pensar, ya aquí en la tierra. ¿Hacia dónde es que nos estamos dirigiendo? Porque recuerden, lo que nosotros escojamos aquí será confirmado allá. Si yo quiero al Señor aquí, allá lo tendré eternamente. Pero si yo me aparto del Señor aquí, allá me apartaré definitivamente. Por eso dijimos, muerte es ausencia de Dios. Vida es presencia de Dios. ¿Qué es lo que estamos entonces escogiendo? Por eso nuestra vida en esta tierra no es un juego, ni es un divertimento, ¿no? Ni es un mero pasatiempo fugaz que puede prolongarse más o menos años, según la cronología. No, nuestra vida en esta tierra tiene de hecho un peso de eternidad. Todo pues lo que nosotros elegimos, hacemos, decimos aquí en la tierra, nos compromete allá, para bien o para mal. Es decir, aquí en la tierra se empieza a perfilar lo que estamos eligiendo y además eligiendo voluntariamente, cielo o infierno. Capítulo 31, versículo 1 al capítulo 32, versículo 42. El Señor tu Dios será quien pase al frente de ti. Él destruirá esas naciones ante tu presencia y tú te apoderarás de ellas. Será Josué el que pasará al frente de ti, según ha dicho el Señor. El Señor hará con ellas como hizo con Sihón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus tierras que destruyó. Sed fuertes y valientes, no temáis ni os asustéis. Entonces pronunció Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel hasta el final las palabras de este canto. Oh cielos, prestad oído, que voy a hablar. Que escuche la tierra los dichos de mi boca. Caiga como lluvia mi enseñanza. Destilen cual rocío mis palabras, cual llovizna sobre el césped, como gotas en la hierba. Voy a invocar el nombre del Señor. Ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todos sus caminos son justicia. Él es el Dios fiel. No hay en él deslealtad alguna. Justo y recto. Así es él. Le ofendieron sus hijos descastados, una generación perversa y retorcida. ¿Ese es el pago que dais al Señor, oh pueblo necio e insensato? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, discierne los años, generación tras generación. Pregunta a tu Padre, Él te explicará. A tus mayores, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, cuando distribuía a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, teniendo en cuenta a los hijos de Israel. Pues el lote del Señor fue su pueblo, Jacob la parte de su herencia. Él sale al encuentro en tierra yerma, en el desierto, en el aullido de la soledad. Lo rodea, lo llena de cuidados, lo guarda como a la niña de sus ojos, como águila que incita a volar su nidada y revolotea sobre sus polluelos. Así él extiende sus alas, lo recoge, lo lleva sobre sus plumas. Solo el Señor lo guía. Ningún Dios extraño está con él. Lo hace cabalgar sobre las colinas de la tierra. Lo nutre con los frutos del campo. Le da a gustar la miel de la peña y el aceite de la dura roca, la cuajada de vacas y la leche de las ovejas con grasa de corderos.
y los carneros de raza de Basán, y los machos cabríos con flor de harina de trigo. Y bebes la sangre de uva fermentada. Ha engordado Yesurún y ha comenzado a cocer. Te has puesto grueso, cebado, lustroso, y abandona a Dios su hacedor y deshonra a la roca, su salvación. Pero el Señor lo ha visto, se ha irritado, se ha enojado con sus hijos e hijas y ha dicho: les esconderé mi rostro, veré cómo terminan, pues son una generación perversa, hijos muy desleales. Esto nos viene también muy bien en estos tiempos, ¿no? Generación perversa, hijos muy desleales. Me han dado celos con un no Dios, me han provocado a la ira con sus ídolos vanos, pues yo también les daré celos con un no pueblo. Yo les provocaré a la ira con una vil nación. Sobre ellos amontonaré desgracias. Fuera en las calles los destruirá la espada. Dentro en las casas el terror más horrible. Tanto al muchacho como a la doncella, al niño de pecho y hasta al hombre canoso. Porque su viña es viña de Sodoma y sus campos, campos de Gomorra. Por eso uvas venenosas son sus uvas, racimos amarguísimos sus racimos. Veneno de serpientes en su vino, ponzoña cruel de víboras. ¿Acaso no están guardadas estas cosas junto a mí, selladas en mis archivos? Mía es la venganza y el castigo para el momento en que sus pies vacilen. Próximo está ya el día de su ruina y se apresurará su destino. Ved ahora que yo, solo yo soy, y no existe otro Dios frente a mí. Yo doy la muerte y doy la vida. Yo hago la herida y yo misma la curo. Y no hay quien pueda librarse de mi mano. Alzo mi mano a los cielos y proclamo: yo vivo eternamente. Afilaré el rayo de mi espada y mi mano empuñará el juicio. De mis rivales tomaré venganza y daré su paga a quien me odia. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada se hartará de carne, de la sangre de caídos y cautivos, de las cabezas de los jefes enemigos. Atiende bien a estas palabras. Sed fuertes y valientes. No temáis ni os asustéis. ¿Se acuerdan que por eso empezó? Dios mismo te lo ha dicho. Es decir, no te dejaré solo, ni te abandonaré. Ahora bien, si esto te lo prometiera un ser humano, ¿le creerías? Pues bien, te lo promete Dios. ¿Y dudas? Dios mismo ha hecho la promesa y hasta la ha dejado por escrito. Tienes pues una garantía. Permanece entonces seguro y tranquilo, como afirma Agustín en un sermón. Mira, el propio Moisés compuso en el Deuteronomio un canto que dejó escrito como testamento para el pueblo, de modo que las tribus de Israel supieran de las bendiciones y las destrucciones que sobrevendrían si se apartaban o no de Dios. Pero ya había sido anunciado. Por eso hemos hablado de la fidelidad o bien de la infidelidad, lealtad o deslealtad, como afirma Nicetas de Remesiana y sobre el bien de las Salmodias. Busquemos pues en las Escrituras qué es la lluvia que solo es dada a los santos y sobre la cual se ordena a las nubes que no lluevan sobre los injustos. Moisés mismo y el verdadero legislador nos enseñan qué es la lluvia. En efecto, esta lluvia corresponde a las palabras de la predicación que la tierra entera escucha por medio del propio Moisés. Ahora bien, ¿por qué se prohíbe esta lluvia sobre los injustos? Porque para ellos esta lluvia no tiene importancia. De hecho, no encuentra cabida en la tierra de su alma. Ya habíamos hablado del alma reseca, que se niega o rechaza la gracia que Dios concede, como afirma Orígenes en las homilías sobre Levítico. O sea que el Señor también respeta nuestra decisión. Si nosotros no queremos su gracia, pues no la da. Pero no es porque Él nos la quite, es porque está respetando la decisión que hemos tomado. Ahí tienes, por tanto, cómo es la lluvia que solo se concede a los santos y se niega a los pecadores. La lluvia, pues, es la palabra de Dios. Y solo los justos aceptan esta lluvia. Por el contrario, los que aman el mundo, por ejemplo, los soberbios, los lujuriosos y los codiciosos, no quieren recibir la lluvia de la palabra de Dios, aunque se les eche.
Prefieren de hecho mantener su alma reseca y como muerta. ¿Por qué? Porque no tienen hambre y sed de justicia. Y por ende no tienen hambre de Dios. Dios simple y sencillamente existe, pero no interesa, como afirma Cesario de Arles en el sermón. Así pues, si todos los seres humanos queremos tener en nuestros huertos agua para regar, y si no la hay, la extraemos con esfuerzo, cavando hondo para conseguir buenas hortalizas para el cuerpo, ¿cuánto más debemos ocuparnos solícitamente del huerto del Señor? Es decir, de la iglesia de Dios, para regar los secanos con el río de las Santas Escrituras. De hecho, los padres antiguos asimismo nos ofrecen tanto ríos como fuentes espirituales para poder esponjar la tierra endurecida, o sea, el alma, para arrancar luego sin gran esfuerzo las malas hierbas. O sea, no solo tenemos la Escritura, también tenemos la tradición, los padres. Y no solo es posible arrancar del alma esas malas hierbas, sino, cosa mucho más importante, plantar cosas nutricias y benéficas. ¿A qué nos lleva, pues, el humedecer el alma con la palabra de Dios? No solo arrancar las malas hierbas, sino a plantar virtudes, cuyo fruto después será sumamente abundante, como también afirma Cesario de Arles. Por otra parte, el Señor no muestra a nadie directamente la senda de la perfección, sí, teniendo ancianos que la enseñen, es decir, la tradición viva. Vean cómo no solo se va a hablar de la Escritura a solas, sino de la tradición que también la acompaña, ¿no? Menosprecia tanto su doctrina como su magisterio. El que menosprecia tales tesoros muestra abiertamente que no hace caso de aquella palabra de la Escritura que sin lugar a dudas el Señor querría que se observara con celo. Es decir, pregunta a tu padre y te enseñará, a tus ancianos y te dirán, como afirma Juan Casiano en las Colaciones. Podemos ver entonces que la Escritura presenta aquí al pedagogo divino y hasta describe su respectiva pedagogía con entera claridad. Es pues esta pedagogía todo lo que nos ha venido indicando la que debemos seguir sin desviación, ni aumentándole ni quitándole, sino manteniendo la rectitud, como afirma Clemente de Alejandría en el Pedagogo. Además, en este pasaje se menciona lo siguiente: con sus brazos te cubrirá, es decir, será izado a una cruz y así extenderá sus brazos y a todos nos protegerá. Vean que también es una manera muy bella de revelarnos algo del misterio de la cruz. En efecto, solo bajo tales brazos es que podremos hallarnos seguros. Así pues, los brazos extendidos del Señor, entiéndase en la cruz, nos protegen a nosotros, desdichados. Por eso les decía, ha muerto, ¿no?, como una maldición, para que nosotros a cambio recibamos bendición. Entonces el crucificado es el protector, el salvador, no el condenador, como afirma Jerónimo en el Tratado sobre los Salmos. En efecto, mientras el Señor a nosotros, que somos pequeños, nos protege, nos alimenta y reconforta con una protección divina que no es pesada, sino liviana y suave, derrame en nosotros sus misericordias, justamente como un águila que extendiera sobre nosotros sus alas. Es una forma muy bella de mencionar la misericordia y la bondad de Dios, como afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Ahora bien, si se repasa todo el Antiguo Testamento, no se encontrará nada como algo ocurrido en sentido meramente literal, o sea, como si se tratara de una especie de cronología, ¿no?, o hechos históricamente retratados tal cuales. Por ejemplo, el pueblo hebreo nunca gustó miel de una peña o aceite de una dura roca, pero como la roca era Cristo, como se afirma en la primera carta a los Corintios, en efecto gustaron miel de la roca quienes vieron los hechos y los milagros de nuestro Redentor. Recuerden que la llave de acceso al sentido del Antiguo Testamento es Cristo. Sin Cristo no se entiende absolutamente
nada. Así pues, gustar aceite de la dura roca significa merecer ser ungido con la efusión del Espíritu Santo después de su resurrección. Por eso, es como si les diera miel de la peña cuando el Señor manifestó a sus discípulos la dulzura de sus milagros. La roca es la que produce aceite porque después de su resurrección brotó el don de la efusión por el Espíritu. Sobre este aceite se dice en boca del profeta Isaías: será destruido el yugo con el aceite. En efecto, estábamos atrapados bajo el yugo del dominio demoníaco, pero hemos sido ungidos con el aceite liberador del Espíritu Santo. Y como la gracia de la libertad nos ungió, el yugo demoníaco quedó destruido. Como se afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Por otra parte, no hay de qué maravillarse de que los justos, en el punto culminante de la tribulación, se hayan mostrado piadosos y filósofos, sino de que pasada la borrasca y llegada la bonanza, hayan permanecido moderados y diligentes. En efecto, quizá es más difícil permanecer fiel a Dios en tiempos de bonanza que en tiempos de escasez. Y esto creo que es cierto. Como afirma Juan Crisóstomo sobre la penitencia, cuando nos va muy bien, siempre está el peligro latente de olvidarse de Dios. Cuando nos va mal, como que la presencia de Dios se intensifica. Se destaca la necesidad de Él, ¿no? En efecto, necesitamos continuamente del freno para caminar en buen orden, pues la abundancia puede destruirnos. De hecho, por ahí les vino a los mismos judíos el atraerse la ira de lo alto. Mira, cuando efectivamente gozaron de gran relajación y estuvieron seguros, o sea, después de verse librados de la dura esclavitud en Egipto, lo propio era que intensificaran la acción de gracias, que se dieran con mayor celo a glorificar al Señor y que fueran muy generosos con quien tan grandes beneficios les había conferido. Pero ellos hicieron más bien lo contrario. Su mucha dejadez los pervirtió, porque ya estaban en una situación, hoy diríamos, cómoda, confortable. Y por esta razón, la Divina Escritura los acusa por adelantado cuando dice: comió y se hinchó, engordó, engrosó y coció. Es decir, pateó. Como afirma Juan Crisóstomo en las catequesis bautismales. Así pues, comieron y bebieron y dieron patadas. Eso significa cocer. Con el maná, fíjense, con el maná no era necesario que buscaran el lujo, conocedores del mal que se suele seguir de este. De hecho, hicieron lo mismo que si un niño libre, pese a tener el alimento necesario y conveniente a su condición, y pese a sentarse a la mesa de su padre, deseara, sin embargo, el alimento fétido y lleno de turbación de los esclavos. El pueblo, pues, era como un niño que buscaba la esclavitud de Egipto. Una esclavitud, eso sí, ya lo habíamos comentado, disfrazada de comestibles apetencias, es decir, basada en engaños, como afirma también Juan Crisóstomo en sobre la carta a los Colosenses. Pues bien, allí donde el Señor muestra su rostro, hay paz y alegría. Pero allí donde lo aparta, se introduce furtivamente el mal. Él no quiere mirar el mal, porque es bueno. No obstante, cuando voluntariamente nos entregamos al mal, por nuestra propia infidelidad, todo se oscurece y entenebrece, como afirma Clemente de Alejandría en el Pedagogo. Entonces no es que el Señor se aparte, es que nosotros mismos incurrimos en una situación tan lamentable de oscuridad y de tinieblas. Ahora bien, Dios no se deja llevar por la cólera, como creen algunos. De hecho, casi siempre amenaza, o mejor dicho, exhorta a la humanidad, mostrándole más bien lo que ésta debe hacer. Es este un método excelente, propio de Dios. Provoca el temor en el alma para que evitemos el pecado. Recuerden, lo que busca es la salvación.
no la aniquilación, como afirma Clemente de Alejandría en el Pedagogo. Así pues, en el Evangelio se nos dice que se debe pedir por quien nos ofende. Y es que Dios, más que castigar, quiere siempre perdonar, de acuerdo con su promesa. Dios no es, pues, la severidad de un tribunal, sino la misericordia del Salvador. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Por eso dijo el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Nosotros sí nos cansamos de pedir perdón. Hasta de eso nos cansamos, como afirma Ambrosio en una de sus cartas. Ahora, date cuenta que el beneficio viene después del castigo. En efecto, golpearé y también sanaré, dice el Señor. Así pues, Él mismo proporciona tanto el dolor como el restablecimiento. Él es, por tanto, la cura y el remedio. De hecho, sucede lo siguiente. Precede lo malo para que sus beneficios se nos hagan más intensos y estables. Y así nos da con más entereza el bien de lo recibido, como lo podemos experimentar en carne propia. Cuando vienen las dificultades y después se manifiesta la gracia del Señor, esta se hace más intensa y estable para nosotros. O sea, el Señor sí tiene una pedagogía que aplica basado en nuestra realidad humana, como afirma Basilio de Cesarea en las homilías sobre los Salmos. Por otra parte, de ninguna manera puede vivir el bien en mí si no se le da la vida con la muerte del enemigo. En efecto, cuando nos adherimos a los dos lados, el bien y el mal, y tomamos cada uno con una mano, es imposible que participemos a la vez de ambos. ¿O no es verdad que cuando nos adherimos al vicio, dejamos de estar adheridos a la virtud? ¿Cómo pues osamos afirmar que somos buenos si no nos hemos separado rotundamente del mal? ¿Se acuerdan? No podíamos permitir la doblez en el alma, como afirma Gregorio de Niza en Sobre la perfección cristiana al monje Olimpo. Si lo ven, este cántico de Moisés es como un resumen de todo lo que se ha expuesto en el Deuteronomio. No obstante, jamás olvidemos que Dios es misericordioso. Mira, se enoja, se molesta y no deja de ser misericordioso. De hecho, se enoja para castigar y es excesivamente misericordioso para perdonar y devolver la salud. Se enoja para dar la muerte y más bien se muestra sumamente misericordioso para dar el perdón y la vida. Y no creas que Dios es así con algunos solamente, ya que Él se muestra así con cualquier persona. Nuestros errores le irritan, pero si cambiamos de conducta, entonces su misericordia se derrama. Y además, sin tardanza, como si es, y ya lo sabemos, lento para la cólera, pero inmediato en el perdón. ¿O no es acaso el mismo Dios quien echó por tierra a Saulo y después lo levantó como Pablo? Sí, echó por tierra al infiel y levantó al creyente. Hundió al perseguidor e hizo surgir al apóstol y predicador, como afirma Agustín en un sermón. Allí se cumplió entonces lo dicho por un profeta: yo le golpearé y yo mismo le sanaré. Así pues, Dios no es ni cruel ni inhumano. En todo caso, es como un buen médico, que de ser necesario, saja un tumor, amputa un tejido infecto o usa la cauterización sin mayor tardanza. Esto, por supuesto, produce dolor, pero lo produce para lograr la salud. Es molesto, sí, pero tal molestia no es nunca ni vana ni inútil. Así pues, las molestias que el Señor nos puede mandar no serán ni vanas ni inútiles, como afirma Agustín también en un sermón. Por último, y ya con esto terminamos el día de hoy, la espada de Dios se harta de carne, porque en el juicio final dará su sentencia de muerte a los que piensan y obran carnalmente. En pocas palabras, el Señor en el juicio final, ya lo dijimos, dará a cada quien lo que éste haya estado dispuesto a asumir desde aquí, empezando por los que realmente piensan y obran carnalmente, los demonios. ¿De acuerdo? Como afirma Paterio en la explanación al Deuteronomio. Pues bien, vamos a dejarle
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.